El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. Apague su celular, por favor. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Una de las cosas que cuesta mucho trabajo es a veces ver nuestras capacidades, los dones que hemos recibido. Y esto tiene muchos fundamentos, a lo mejor no que sea bueno, pero lo que provoca esta situación, en primera, no nos han enseñado a valorarnos, no nos han enseñado a entender que somos hijos de Dios, que somos creados por Dios para algo muy especial. Y cuando nos quitan a nosotros esa identidad, cuando nos quitan esa capacidad de poder ver y entender esto, pues andamos buscando siempre por todos lados y en diferentes circunstancias un sentido, una realización, un entendimiento del por qué y para qué existo, para qué fui creado. Esa es una pregunta existencial que todos en algún momento, o al menos casi todos, nos hacemos. Y tomamos decisiones, algunos en cuanto, por ejemplo, a qué carrera estudiar, o qué oficio desempeñar, o casarme o no casarme, ser consagrado o no ser consagrado. Vamos tomando decisiones. El problema muchas veces es que esas decisiones no es que sean malas, pero las tomamos con un corazón no lleno de Dios, sino con esta búsqueda que a veces Satanás astutamente nos atrae para supuestamente sentirnos realizados, sentirnos felices, sentirnos contentos. Y no es que esto sea malo, pero el sentirse contento o sentirse realizado puede ser muy superficial cuando no encuentras precisamente esos dones, esos carismas y para qué están, para qué Dios te los ha dado. Entonces, cuando hay una persona que encuentra esa manifestación de Dios en su vida, va a encontrar en cada momento o en cada circunstancia pues ese deseo, esa plenitud, esa paz, y que no tiene que ver nada con lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo, porque a veces quisiéramos hacer muchas cosas, quisiéramos realizar tantas cosas o tomar las decisiones nosotros, pero no siempre tenemos esa capacidad. Pero cuando
el corazón de la persona es humilde, la humildad que es la llave de todas las virtudes, se deja guiar por Dios. Y cuando decimos se deja guiar por Dios, significa que es Dios quien está actuando en mí, y es porque yo lo escucho, lo obedezco y confío. Muchos van a decir, bueno, ¿y cómo puedo yo oír a Dios? Pues Dios se oye de muchas, o habla de muchas maneras, de muchas formas. Y obviamente lo ha hecho, y lo dice la carta a los Hebreos, de que anteriormente Dios ha hablado de muchas maneras por medio de los profetas, y hoy nos ha hablado por medio de la persona de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda para poder entender la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús? La iglesia. La iglesia es la que nos va marcando qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. La iglesia, que es la custodia de la revelación, la custodia del depósito de la fe, y que hay que cuidar. Ha habido y habrá, desgraciadamente, situaciones en donde se ataca la fe, se ataca la iglesia, se ataca esto, se ataca lo otro. Y sí, a veces por malos pastores, otras veces por malos laicos y otras veces por la confusión que hay. Pero aquí lo importante es entender que cuando uno es humilde, sabe que tarde o temprano Dios va a manifestarse. Es interesante descubrir que a veces creemos o queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y la autoridad querida por Dios no es algo que uno busca, sino que es querida por Dios. La autoridad ha sido puesta por Dios. Y esto, si tienen alguna duda, recuerden el pasaje de Jesús, cuando está ante Pilato, y le dice, tú no tuvieras ninguna autoridad sobre mí si no se te hubiese dado de lo alto. Entonces, la autoridad, buena o mala, pero es la voluntad de Dios. Y ha habido a lo largo de la historia santos que fueron sometidos a injusticias, a situaciones que a lo mejor, pues, humanamente dirías, oye, esto está mal, esto no está bien. Pero lo que los salva o lo que los mantuvo fue su humildad y su obediencia. Recordemos, por ejemplo, al Padre Pío de Pietrelcina, que le prohibieron celebrar misa pública porque aparentemente estaba creando un culto hacia él, y él, sin chistar, obedeció y quedó varios años sin poder celebrar la misa hacia el pueblo. Y él sometió, al final de cuentas salió la verdad, o salió la voluntad de Dios, y se manifestó en este hombre. A veces nosotros, precisamente como no estamos con esta conciencia de existencia de parte de Dios para un plan maravilloso, entonces nos llenamos de cosas, de pensamientos, de sentimientos que incluso pueden ser muy buenos o muy justos, porque estoy enojado porque me hicieron esto, porque estoy molesto porque pasó esto. Pero esto, desgraciadamente, cuando, repito, hay humildad y hay confianza en Dios, tarde o temprano se va a manifestar lo que Él quiere que hagamos. Por eso, cuando uno se deja guiar, cuando uno se deja llenar por Dios, es cuando se dan las manifestaciones que nos dice Pablo en la carta a los Efesios. Dice, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. O sea, Cristo a todos nos ha dado su gracia, a todos. Pero no todos estamos vacíos para poder ser llenados. Y la única manera de poder ser llenados es si somos humildes. La humildad que va a permitir que el Espíritu Santo se manifieste y el Espíritu Santo nos guíe. Y también el Espíritu Santo nos dé la fortaleza, la paz y el discernimiento en un momento dado de lo que debo hacer o de lo que debo de omitir.
Entonces, hay diferentes características. Unos van a ser profetas, otros evangelizadores, pastores y maestros. Y la única finalidad de todo esto es para que todas las personas sean capacitados, ¿sí? Para que cumplan cada quien su misión, su tarea. Algunos como casados, otros como solteros, otros como consagrados, pero cada uno de nosotros tenemos que ser capacitados. Y este conjunto de dones, de carismas, de personas que sirven en la iglesia, nos capacitan para poder cumplir esta tarea. ¿Y cuál es tu tarea? A veces no es una misión en donde vas a hablarle a muchas personas, ¿no? A veces es en la misión de poder mantenerte firme a pesar de la pérdida de un ser querido, de no dejarte vencer por la injusticia, de no perder la paz en medio del conflicto. Y esa es la tarea, vivir cada día lo que somos, vivir esa misión, ese llamado que Dios nos ha dado. Entonces, siempre tenemos que estar buscando la manera de poder responder. Entonces dice, capacitar a los fieles a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, para llegar todos a estar unidos, unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, mi tarea, en el caso mío como sacerdote, en el caso de ustedes como laicos, siempre tiene que ser el conocimiento de Dios. Cuando una tarea, cuando una acción que yo realizo como papá, como mamá, como esposos, como hermano, como amigo, como pastor, como lo que sea, no es para llevar a conocer, a dar a conocer a Dios, entonces estamos entrando en terrenos pues muy peligrosos. Y cuando digo dar a conocer, porque la alegría, la paz, el servicio, el amor, el perdón, son manifestaciones de Dios, porque Dios es eso. Lo va a decir San Juan en su carta, Dios es amor, Dios es el amor. No es que tenga amor, Él es el amor, Él es la paz, Él es la alegría, Él es todo. Y por eso cuando tú cumples, cuando tú haces lo que tienes que hacer, está siendo una manifestación, ¿sí?, de Dios, del Hijo de Dios, para que a través de esos actos, a través de esas palabras, a través de ese cargar a veces con tu cruz, o a veces disfrutar una experiencia muy bonita, sean para manifestar la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? Y la meta, llegar a ser hombres perfectos o hombres santos y poder ser llenados en toda plenitud del conocimiento de Cristo, de la dimensión de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el problema con la iglesia? Que hay muchos niños. Y no me refiero a los niños en cuanto a de edad, sino a personas que no tienen la madurez en la fe, no tienen la firmeza y son zarandeados por diferentes situaciones. Hasta las personas más capacitadas, más preparadas, pueden ser zarandeadas por el enemigo. Y cuando nos dejamos llevar por la emoción, por el coraje, por el dolor, por la pasión desenfrenada, es lo que dice aquí. Así ya no seremos como niños zarandeados por las olas y llevados de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina, donde cada quien da su opinión, cada quien dice y hace y deshace, y entonces esto se vuelve ya un protestantismo, porque cada quien da la interpretación que quiere, de acuerdo a su sentir, de acuerdo a su pensar. Y lo estamos viendo en nuestra iglesia. Hombres y mujeres que en un momento dado dicen, es que no, esto no, esto no. Cuando, repito, la obediencia es el signo de la presencia de Dios. Recuerden ese pasaje del rey Saúl, cuando Dios le mandó
que acabara con todo lo del reino que acababa de conquistar. Y él se le hizo fácil quedarse con algunas vaquitas, con algunos becerros, con el rey que acaba de vencer. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? Es que yo pienso que esto, no, es que no se trata de lo que pienso, se trata de lo que debes hacer. Entonces, tristemente, nadie estamos exentos de actuar como niños, zarandeados. El niño, para que no llore, para que esté contento, se le da una paletita, o ahora, más grave, se le da el celular para que se entretenga y no delata y me deje hacer mis cosas. Pues así, desgraciadamente, hay muchos católicos, y entre ellos también sacerdotes, que si no nos ponemos las pilas, podemos ser zarandeados o podemos zarandear a los demás, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Hay maldad? Sí. ¿Hay astucia del enemigo? Mucha astucia del enemigo. Y por eso que dice, conducen engañosamente al error. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Pablo lo va a decir. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos sentidos, unidos. Una de las atributos de Dios que me encanta y que medito y que trato de entender y que nunca alcanzaré plenamente, es la unidad. O sea, la unidad de Dios. Un Dios, 3 personas. Es un misterio. Entonces, si yo no estoy unido a Cristo, si yo no estoy unido a Dios en el amor, entonces tristemente cuando vengan las pruebas, cuando vengan los rechazos, cuando vengan los ataques, cuando vengan las persecuciones, cuando vengan los dolores por perder un ser querido, por una injusticia, por una traición, por lo que ustedes quieran, entonces voy a terminar movido por doctrinas o sentimientos que no son de Dios. Pero dice, viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos sentidos, unidos a aquel que es la cabeza, Cristo. De él todo el cuerpo recibe su organización, su cohesión y su vida. Todo. Si un matrimonio tiene esto, va a funcionar. Si una sociedad tiene esto, va a funcionar. Si una comunidad parroquial tiene esto, va a funcionar. Si una comunidad religiosa tiene esto, va a funcionar. Si no, pues desgraciadamente vamos a construir, pero no por medio del amor, sino por medio de mi humano querer. Por eso Jesús, con palabras firmes, con una actitud muy severa, le dice, si no se convierten, van a morir como aquellas personas. Y no es tanto del morir aplastados o el morir porque se les haya quitado la vida, morir en el pecado o morir por el pecado. Si no nos convertimos, podemos terminar precisamente en esa confusión y en esa incapacidad que muchas veces se da. Y la única manera es ver si estoy capacitado para dar frutos. El Señor es un Dios paciente, misericordioso. Y lo vemos, y termino con esto, en la parábola de la higuera. 3 años, tiempo suficiente, tiempo perfecto. 3 años, a ver si la higuera daba, y si no, córtala. Y todavía, se dice, el viñador le contestó, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono. A veces es necesario todo este proceso para que cada uno de nosotros aflojemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra soberbia, nuestro coraje, nuestra desesperación, nuestro miedo, para que pueda entrar la palabra de Dios, para que pueda entrar la gracia de Dios y transforme nuestros corazones.
Hagamos un momento de silencio.